Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Espero que todos estéis muy bien. Pues bien, este canal de YouTube me va a permitir daros clases desde mi casa, esto es la pared de una de las habitaciones de la casa, y yo, mediante edición, voy a intentar que los vídeos pues queden entretenidos, que os lo paséis bien y sobre todo que aprendéis un montonazo de cosas. Pero soy consciente de que puedo llegar a dar bastante vergüenza ajena. Intentaré que no sea así, pero ya veremos, yo me voy a esforzar. Vale, me voy a venir un poquito para el lado para que podáis ver las cosas que aparecen en la pared. Y ahora os voy a explicar el tema que os voy a dar. El tema que os voy a dar son los ecosistemas. Y la primera pregunta que os saldrá es, Javi, ¿qué es un ecosistema? Pues un ecosistema es un conjunto de seres vivos y de condiciones ambientales, como por ejemplo temperatura o la luz, que hay en un determinado lugar, ¿vale? Como por ejemplo en un desierto, los seres vivos que hay, las condiciones ambientales que hay en el desierto y cómo se relacionan todos esos elementos entre sí. Bien, ahora os voy a explicar dos partes fundamentales del ecosistema, que son el biotopo y la biocenosis. El biotopo es la parte que no está viva del ecosistema. En este caso, pues si tenemos un desierto, pues sería toda la arena, las rocas que hay allí y todos los elementos no vivos. También sería parte del biotopo, pues la temperatura que hay en ese lugar, la humedad que existe en el ambiente, es decir, todas las condiciones físico-químicas de ese espacio, de ese ecosistema. En cambio, la biocenosis va a ser, pues, todos los seres vivos que hay en esa zona y las relaciones que existen entre esos seres vivos. Bien, una vez que hemos comprendido esto, podemos preguntarnos ¿cómo de grande puede ser un ecosistema? Pues los ecosistemas pueden ser tan grandes como, por ejemplo, una montaña entera, y tan pequeños como que dentro de esa montaña haya un árbol que se haya caído y se esté pudriendo. Eso también es un ecosistema, porque ahí pues, puede haber diferentes hongos, puede haber gusanos, puede haber bacterias de diferente tipo. Por tanto, eso también sería un ecosistema. Tendríamos un ecosistema dentro de otro. Y al conjunto de ecosistemas se le llama ecosfera, ¿vale? Ecosfera, acordaos de esa palabra, que es importante. Vale, y con respecto a los límites de los ecosistemas, vosotros pensaréis, ¿cómo podemos saber en qué momento se pasa de un ecosistema, por ejemplo, de montaña, bajas la ladera de la montaña y pasas a un desierto? ¿En qué momento puedo saber yo cuándo se cambia de un ecosistema a otro? Pues bien, eso lo hacen, pues, se hace de forma arbitraria, es decir, que lo hace una persona que dice, a partir de aquí se considera desierto. Pero realmente esos límites que hay entre un ecosistema y otro son como muy difusos, porque tú no sabes exactamente en qué momento cambia de un ecosistema a otro, es como muy gradual. Entonces, a esos límites que se establecen entre los ecosistemas se les llama ecotonos, ¿vale? Como los tonos de música. Ecotonos, ¿vale? Que quede claro, ecotono. Luego, por último, con respecto a la introducción esta que estoy haciendo del tema, podemos clasificar los ecosistemas en función de dónde viven los organismos que lo habitan. Y podemos diferenciar entre dos grandes grupos. Estarían los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres. Dentro de los acuáticos, pues está claro que podemos diferenciar entre los marinos, que tienen una mayor salinidad, y los que son de agua dulce. Y dentro de los terrestres, pues podemos diferenciar entre tres tipos fundamentales, que son el cálido, frío y templado. Nosotros estaríamos pues en el templado, ¿vale? Y luego pues tenemos zonas de la Tierra que comparten el mismo clima, la misma vegetación, la misma fauna, de forma general, y a esto le podemos llamar biomas. Y hay pues diferentes tipos de biomas, como puede ser el desierto, el bioma de montaña, también tendríamos el bioma de bosque mediterráneo y muchos otros tipos, que no voy a nombrar todos, ¿vale? Bien, pues una vez que hemos terminado de hablar en general sobre los ecosistemas, vamos a entrar a hablar sobre los factores abióticos, que son las condiciones físico-químicas que van a influir sobre los seres vivos. Y como influyen sobre ellas, pues los seres vivos, mediante la evolución, ¿cómo hilamos con temas anteriores? No veas. Pues mediante la evolución los seres vivos han ido adaptándose a diferentes condiciones físico-químicas del ambiente. Y ahora vamos a ir entrando en cada uno de estos factores abióticos y hablando sobre diferentes adaptaciones que tienen los seres vivos. Yo creo que este punto os va a interesar un montón. Vale, pues el primer factor del que vamos a hablar es la temperatura. Vosotros sabéis que si hace mucho frío, si baja mucho la temperatura, pues nos congelamos, nos da una hipotermia y nos morimos. Y si sube mucho la temperatura,
pues nos da un golpe de calor, nos desnaturalizan las proteínas y también nos morimos. Pero ¿qué ocurre? Que hay seres vivos que son capaces de soportar condiciones de temperatura impresionantes. Por ejemplo, hay unas bacterias que viven en géiseres, ¿vale? Que son estos chorros de agua que salen con muchísima presión del suelo, y son capaces de sobrevivir a 100 grados de temperatura. A mí me parece impresionante, no sé qué. Pues podemos dividir los animales en dos tipos, según si son capaces de controlar su temperatura interior o no. Tendríamos los ectotermos, ecto de fuera, no son capaces de controlar su temperatura interna. Estos serían, por ejemplo, los reptiles. Vuestra tortuga, cuando llega el invierno, ¿qué hace? Pues se esconde en algún sitio donde no cambie mucho la temperatura y no come nada. Eso es porque está hibernando y lo hacen para que esas temperaturas bajas del invierno no les afecten. En cambio, los endotermos, fijaros la diferencia, los otros eran ectotermos, los endotermos de dentro sí que somos capaces de controlar nuestra propia temperatura. Y nosotros, como ya he dicho, pues somos endotermos. Otro ejemplo pues sería esta pequeña foquita que vemos aquí, que si no fuera capaz de controlar su temperatura interna, pues terminaría muriendo porque las condiciones ambientales son de muy baja temperatura. ¿Y cómo lo hacen los endotermos? Pues utilizan diferentes aislantes, como puede ser la grasa o el pelo. Vale, otra condición ambiental muy importante es la humedad. La humedad es el vapor de agua, las gotitas de agua que se encuentran en el aire que nos rodea. Y como vosotros sabéis, el agua es muy importante para que podamos estar vivos. Sin el agua no podríamos vivir. Y por eso hay muchos seres vivos que viven en zonas donde no hay mucha humedad y que tienen adaptaciones para retener ese agua. Por ejemplo, los cactus han transformado sus hojas, atentos, esto es muy impresionante, adaptan sus hojas a los pinchitos. ¿Vosotros sabéis que los pinchos de los cactus, las púas de los cactus son hojas realmente? Lo hacen para que no se escape el agua por las hojas, por transpiración. Y los insectos también tienen como una cubierta alrededor que es impermeable y hace que no pierdan ni una gotita de agua. Vale, otro factor muy importante es la luz. Y yo os pregunto ahora, vosotros que estáis viendo el vídeo desde vuestra casa, ¿por qué es importante la luz? Yo lo sé. Porque es importante para la fotosíntesis. Muy bien, un positivo. Realmente es por eso. Para las plantas es fundamental la luz. Y pues van a tener diferentes adaptaciones para encontrar la luz. Los árboles, por ejemplo, crecen muy alto para conseguirla. ¿Y qué pasa con las plantas que son pequeñas? Pues tienen sus propias adaptaciones. Por ejemplo, las enredaderas, lo que hacen para conseguir mayor cantidad de luz es trepar por el árbol de la planta hasta conseguir llegar a más cantidad de luz. Y luego la luz también es importante pues, para los ritmos de vida. Por ejemplo, los búhos pues, son capaces de volar por la noche, tienen unos grandes ojos y tienen otras adaptaciones. Y hay algunas flores, no sé si a vosotros pasará con alguna flor de vuestra casa, que por la noche se cierran y por el día se vuelven a abrir. Fijaros a ver si tenéis alguna de esas por vuestra casa. Otro factor que también es muy importante es la presión, porque vosotros sabéis que lo que hace es que disminuye la presión y por tanto también disminuye la cantidad de oxígeno. Pues bien, está claro que si un animal vive en lo alto de una montaña, pues necesitará adaptaciones para poder vivir en esas bajas concentraciones de oxígeno. Y luego también en el mar, el peso del agua provoca gran cantidad de presión. Y por eso también los animales marinos pues tienen que tener la capacidad de ir subiendo y bajando de altura en el mar para adaptarse a las diferentes presiones. Bien, por último vamos a hablar sobre la salinidad, que es el conjunto de sales que se encuentran disueltas en el agua. Y pues aquí podemos diferenciar dos lugares diferentes y en función de esos dos lugares pues los animales estarán adaptados. Tenemos el agua dulce, por ejemplo los peces de agua dulce, y el agua marina con el agua del mar con mayor concentración de sal. Y no sé si a vosotros lo habréis probado, pero si cogéis un pececito en la orilla de la playa y a mí me pasaba de pequeño, luego lo llevas a tu casa y lo metes en un vaso de agua con agua del grifo, pues ese pez se va a morir, porque está acostumbrado a vivir a unas concentraciones de sal mucho más altas de las que tenemos nosotros en el grifo del agua.
Y este sería, pues, el último factor abiótico del que os voy a hablar. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. También espero, si queréis, podéis meteros en mi canal de YouTube y comentarme qué os ha gustado más, en qué mejoraríais vosotros el vídeo, si os ha gustado, si no, si os ha parecido aburrido, si os doy mucha vergüenza ajena. Así que nada, espero que sigáis muy bien y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.